about mi vida. Hey, bueno, buenos días. Aquí transmitiendo desde Colombia, Barrio Castilla, su capitán, el comandante de todo el ejército celestial, de todo el ejército celestial, nada más y nada menos, muchachos. San Miguel de Arcángel, vivo y en directo. A ver, ¿por qué es importante presentarme, weón? Ustedes dirán, no, este marica está hablando mierda, este marica aquí está hablando ahí, ¿quién es usted hoy, we puta? Bueno, primero es que en otros capítulos estuvimos hablando de lo que es la alquimia, de lo que es todo este mundo de la alquimia, que es el contacto con nuestro mundo interno. Y de este proyecto que es Meteorología Yin Yang, que trata sobre las energías Yin Yang, sobre el equilibrio de las energías Yin Yang, primero desde adentro hacia afuera. Entonces, bueno, mm, primero, yo no soy de este mundo, yo vengo de los reinos superiores o de los reinos supraconscientes. Siempre que la humanidad está en un punto de ascensión o en un punto importante, huevón, de la conciencia o evolutivo, siempre aparecen figuras importantes. Apareció el avatar de Acuario hace poco, Samael un huevo,
Saint Germain, Saint Germain, Jesús de Nazaret. Siempre que hay un punto importante para la evolución de la humanidad, pues aparecemos nosotros los arcángeles para hacer acto de presencia, para llevar a la humanidad a un estado de conciencia más elevado. Y por eso empezamos a transmitir estos conocimientos, que ya es hora de que ustedes vayan aprendiendo estos conocimientos que ya se saben desde hace mucho. Estos conocimientos siempre se han mantenido intactos, weón. Si bien ahora con la ciencia moderna se han ido contemplando otros experimentos, pero estos conocimientos ya son conocimientos que se sabían desde Hermes Trismegisto. Estos conocimientos herméticos de de cómo funcionan las fuerzas superiores, de cómo acceder a la intuición para, de cómo acceder a la intuición para acceder a esos reinos superiores. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita les voy a explicar con más detalle visualizando el árbol de la vida. Visualizando el árbol de la vida les voy a explicar con más detalle como el origen, como el origen del logos superior, porque en este capítulo vamos a hablar del logos, de lo que es el logos. Y el logos, pues es todo, marica. El logos es todo. El logos es conocimiento, pero también es sabiduría. Entonces vamos a partir del árbol de la vida para conocer mejor cómo funciona el logos. Entonces, aquí tenemos el árbol de la vida. Esta página, un momento, esta página es una página que yo creé con la ayuda de la IA, con la ayuda de la IA, la creé con la ayuda de la IA, pero la creé. Eh, y aquí está, aquí tengo el árbol de la vida. Y aquí tengo, pues, aquí tengo biblioteca, meditaciones, aprendizaje. En la biblioteca hay la biblioteca. Biblioteca Sagrada es un templo de conocimiento velado, donde preservan las llaves del misterio que durante milenios han guiado iniciados, sabios y buscadores. Cada manuscrito es un portal, cada enseñanza un código, cada lectura un ritual de comprensión profunda. Aquí, las raíces del hermetismo, la gnosis y las tradiciones ancestrales se unen para iluminar el sendero interior. Y tenemos distintos libros. Está el Evangelio de Tomás, y yo lo dividí pues por varias categorías, textos sagrados. Tenemos el Evangelio de Tomás, el Bhagavad Gita, las conjuraciones y la invocación del sabio Salomón, la Divina Comedia. Ahorita hablamos más un poco de este libro, porque a- ahorita les cuento. Bueno, la Divina Comedia, Pistisopía. ¿Qué es Pistisopía, weón? Pistisopía es como la Biblia,
del energismo, la Biblia gnóstica. Después de que Jesús de Nazaret fue crucificado, le empezó a enseñar a sus discípulos, porque no les había Jesús no les había contado, no los había instruido. Por ejemplo, está el capítulo 1. Jesús había instruido hasta entonces a sus discípulos solo hasta regiones del primer misterio. Y entonces, pues, por ejemplo, sucedió cuando Jesús resucitó entre los muertos que pasó 11 años discurriendo con sus discípulos e instruyéndolos solo hasta las regiones del primer mandamiento y hasta las regiones del primer misterio. Ese que está dentro del velo, dentro del primer mandamiento, que es el 24.º misterio, afuera y abajo. Eso es 24, que están en el segundo espacio del primer misterio, el cual es antes de todos los misterios, el Padre en forma de paloma, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, sé constante en la oración. Los reyes del fuego sexual trabajan con paciencia en la gran obra. Esto es estos son códigos, weón. O sea, eso es para cada vez que usted lee por ejemplo, los reyes del fuego sexual trabajan con paciencia en la gran obra. Fuego sexual. Recordemos que el Ensímenes es el Ensímenes es una fuerza creadora y es la más importante, weón. Y realmente nosotros la despilfarramos, weón, la derrochamos, no sabemos cultivar nuestra energía de Ensímenes. Estamos eh, en este momento como que nuestro cuerpo va es hacia la expulsión del ensémenes. Nuestro cuerpo se lanza es hacia la expulsión y no hacia, hacia guardar esta energía creadora para transformarnos. ¿Qué es lo que pasa? Que el ensémenes, como ustedes saben, el ensémenes es capaz de crear humanos. ¿Sí o qué? Es capaz de crear una mano, un mero espermatozoide, es capaz de crear un humano, weón. Entonces, ¿qué pasa? Que si no derrocháramos nuestro enseminis y aprendiéramos a transmutarlo, eh, se crearían los cuerpos, se crearían cuerpos en en las regiones superiores. Porque si el enseminis es capaz de crear un humano, entonces es capaz de crear el cuerpo astral. Hoy en día no somos capaces de salir del astral porque el problema es sexual, weón. El problema realmente es algo sexual. Hoy en día no somos capaces de salir al astral porque el problema es realmente sexual. Bueno, ya entonces así, cada oración o cada párrafo tiene su misterio. Cada párrafo hay que dedicarle su tiempo. Bueno, no necesariamente. Por ejemplo, el primer mandamiento es amar sobre Dios a todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eh, a eso no hay que echarle tanta mente, sí o qué, pero hay unos que ya son más, que ya hay que dedicarle su tiempo para comprenderlo. El primer misterio es Keter, el anciano de los días, tú lo sabes. Cuando el devoto comprende el primer mandamiento, entonces entiende fácilmente el 24.º misterio. El misterio 24 se encuentra oculto entre el telar de Dios. Malla tras malla, teje mi telar, tela para mi honra y telas para honrar. El anciano de los días se encuentra siempre oculto en su propio telar, en su propia creación. No sería posible entender el misterio 24 sin haber previamente comprendido el sexto misterio. Trabajos me da, Señor, mas con ellos fortaleza. El sexto misterio explica con entera claridad el misterio 24. Ahí ya tienen que entrar en detalle, pues como a indagar, cada uno debe indagar, de que si cada uno debe buscar su respuesta, o sí, cada uno debe ahí, debe ahí sumergirse como
en la curiosidad y empezar ahí a desglosar como que el alma, el sexo, la tentación, la caída, la regeneración, se encuentran ocultos en el sexto misterio. En el primer espacio está el anciano de los días, el Padre que está en el secreto. En el segundo espacio está la naturaleza, explicable solo con el sexto misterio. Y Jesús dijo a sus discípulos, aparezco fuera del primer misterio, que es el último misterio, que es el misterio vigésimo cuarto. Y sus discípulos no sabían ni entendían que existía cosa alguna dentro de ese misterio, sino que pensaban que de ese misterio, que era la cabeza del universo y la cabeza de toda la existencia, que era el fin de todos los fines. Porque Jesús les dijo, en relación con ese misterio, que envuelve el primer mandamiento y a las cinco impresiones y a la gran luz, y a los cinco auxiliares y al tesoro entero de la luz. El Jesús íntimo aparece fuera del primer misterio, aunque el Hijo es uno con el Padre y el Padre uno con el Hijo. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El primer misterio es el del Padre, y por ello es también el último. El viejo de los siglos es el primero y el último de los misterios. El misterio vigésimo cuarto, explicable solo por el sexto misterio, oculta entre sus entrañas al primer misterio y sintetizado en el sexto misterio, es la cabeza misma del universo. ¿Capiche? Bueno, ahí está para que hermetismo. El Kybalión, no puede faltar, vea, el Kybalión, las leyes universales, naves cósmicas, naves cósmicas, huevón, vea, astrología, proyección astral, medicina oculta, filosofía, psicología revolucionaria, maestro Rábolo, el matrimonio perfecto, la gran rebelión, el águila rebelde, estrategia, un poco de estrategia, el libro de los cinco anillos, el arte de la guerra. Obviamente esto es para leer con, o sea, sí, con sabiduría, para leer con sabiduría. Matemática, vea, matemática y todo. El tetratis pitagórica. También tenemos meditaciones, contemplación, visualización, purificación, concentración, aprendizaje, vea, tenemos aprendizaje por distintas culturas, sabiduría egipcia, cábala y misticismo judío, filosofía védica, hermetismo universal, Asclepio, transmutación y transformación, transmutación sexual, los siete principios herméticos, budismo, las enseñanzas del Buda, meditación vipassana y el camino octuple, el Dhammapada, las cuatro nobles verdades, la película del Buda, sabiduría nórdica, runas vikingas, la orden del Temple, los templarios y la orden de Cristo, budismo zen. Este budismo zen es muy bueno, weón. La budismo zen, el zen y el arte del tiro con arco, Satori, el despertar instantáneo, introducción al Zazen. Este budismo zen es muy bueno porque sostiene que Zen Koans. ¿Qué es eso de Zen Koans, weón? Muchas veces nosotros creemos que porque alguien se queda así pensando 5, 10 minutos, a veces creemos que las respuestas las tenemos que tener ya y no dejamos que se vuelvan parte de la experiencia. Por ejemplo, eh, ahorita que estamos leyendo Pista y Sopía,
Usted puede leer algo que no entienda de Pista y Sopía. Puede leer algo que no entienda de Pista y Sopía, ¿sí o qué? Y dejarlo como un enigma, como un survival enigma. ¿Para qué? Para que se vuelva más como un tipo de experiencia, para que usted indague desde su interior y lo que... ¿Por qué? Porque cuando usted guarda el enigma o el misterio, en vez de responderlo ahí mismo, de buscarle una respuesta, digamos que en algún momento encontrarás la respuesta. De una u otra manera vas a encontrar la respuesta, pero la vas a encontrar de una forma como experimental, como que, eh, o no experimental, sino que va a volverse más una experiencia. O sea, ¿por qué? Porque hay veces que para entender ciertas cosas necesitamos experimentarlo. La verdad no es algo que se dice, la verdad es algo que se experimenta. Entonces, si yo les digo que por allá están, si yo les digo que ustedes pueden ir a la biblioteca gnóstica, a la iglesia gnóstica en su mundo astral, o que pasa algo en el mundo astral, un enigma, alguna cosa que necesiten interiorizarlo, no necesitan encontrar la respuesta ahí mismo, sino que simplemente la guardan y la meditan, pero no la, si usted simplemente la guarda en su subconsciente y deje que el tiempo pase, a ver qué sucede con esa respuesta. Filosofía taoísta. Esto es interesante porque en vez de contemplación, visualización o las distintas formas de meditación que hay, concentración, usted no se está concentrando en nada, sino que simplemente está meditando esa respuesta, la aloja allí, pero no la está concentrando, no la está contemplando, no la está visualizando nada. Déjela ahí, déjela que. Filosofía taoísta, Wu Wei, la acción sin esfuerzo, el Tao, camino del agua, Tao Te Ching, taoísmo, los tres tesoros del taoísmo, artes marciales, The Art of the Ninja, 21 Principles, Taijutsu, el arte del cuerpo, Jeet Kune Do, la liberación, escrito por Bruce Lee, las 18 disciplinas del ninjutsu, las 18 disciplinas del ninjutsu, oiga. Entonces, vea, ahí hay una serie de aprendizajes buenos ahí para... Y vamos a hablar del logos, y junto con este árbol de la vida que está aquí. Este es el árbol de la vida. Aquí está completo. Y aquí estamos nosotros, Saldalfón, en la tierra. Entonces, arriba tenemos en la Biblia dice que Dios creó primero los cielos y la tierra. ¿Qué creó primero los cielos? ¿Cuáles son los cielos, weón? Son estos. Keter, la corona. Divinidad, yo soy. Arcángel, Metatron, el príncipe del mundo. Coro angélico, Hayot Hat Kodesh. Esfera celestial, los serafines, Plutón y Neptuno. Rechiha Galgalín, los primeros torbellinos. Esta es la sabiduría, Keter, esta es la corona. Entonces, entender a Dios es difícil, porque primero es uno, después es dos y después es tres. Entonces, y porque este es el árbol de la vida, pero está el reino no manifestado. ¿Y cuál es el reino no manifestado? Que está el Ein Sof, son tres dimensiones que parten del reino no manifestado. Y de ahí parte el árbol de la vida. Ein Sof, Ein Sof, Ein Sof Abur, y así. Bueno, entonces está el Keter, la corona. Está Chocomat,
la sabiduría, el verbo, el logos. Entonces el que tres yo soy. Está Chocma, la sabiduría, el verbo, el logos, divinidad, Jehová, arcángel, Raciel, coro angélico, Ofanín, los querubines, esfera celestial, las ruedas, el zodiaco, Másalo, Urano. Es decir, yo soy Jesús, sencillo y claro, así directo al grano. Y desde Júpiter es que empieza eh, por decirlo así, los primeros humanos, güey. O bueno, los primeros seres, por decirlo así, desde aquí, desde Júpiter. Entonces, las tres energías superiores, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el entendimiento, la inteligencia, Binah, el Espíritu Santo. Entonces, yo salgo desde aquí, desde Choma, que también es la energía del amor. Las tres fuerzas primordiales son Padre, Hijo, Espíritu Santo y, y la energía más fuerte del universo es el amor. Desde Chokmah sale el rayo del amor, weón. Esa es la energía más poderosa en todo el universo. Es el amor. El entendimiento, la inteligencia, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa, weón? Que desde aquí, desde Júpiter, es como donde empieza uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nosotros tenemos 7 chakras. ¿Sí o qué? Contemos desde aquí, desde Júpiter. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya el octavo chakra. Hay un octavo chakra que vendría a ser la conexión con... Sí, o sea, de aquí que vendría a ser la conexión ya con las tres energías primordiales, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, por eso les digo que entender a Dios es difícil, porque primero es uno, después es dos y después es tres. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza primordial? Entonces, por eso tenía acceso a la latiz de lo que decía Jacobo Greenberg. Por eso tenía acceso y por eso podía hacer esas cosas así, huevón, así de rápido, que multiplicar los peces de una. ¿Qué necesita mi socio? Se lo aparezco. ¿Por qué? Porque él vino desde la fuente, directamente desde la fuente, como un humano más en la creación, pero con las capacidades, como yo les digo, de uno puede convertirse en arcángel. Cuando uno comprende estos conocimientos, comprende que uno puede convertirse en arcángel, sin serlo, puede convertirse en un Elohim. Tema de logos, eh, vamos a hablar un poco de Saint Germain, del conde de Saint Germain. Y comentarles pues que el logos es una energía que está en todo, hasta en esta taza está ahí el logos. El logos es conocimiento y es una energía que está en todo, porque las tres fuerzas están en todo, marica, los átomos están en todo.
Entonces, eh, habíamos dicho, hay una ley hermética que se llama ley de correspondencia, que dice que como es arriba, es abajo. Entonces, usted puede activar su sendero del alma para, para que su alma se ascienda, para que su alma ascienda a niveles superiores. Esto lo hemos olvidado por por, por tanta materialización, porque nos hemos vuelto muy materialistas y hemos olvidado el espíritu, weón. Bueno, investigación histórica sobre Saint Germain. Un gran ciclo cósmico de 14.000 años está culminando. La nueva era o dispensación de Acuario en la que estamos entrando verá a la humanidad culminar la ascensión final hacia la cúspide espiritual que laboriosamente ha sabido ganarse luego de milenios de trabajos y logros a través de dolorosas y necesarias pruebas en ocasiones y a donde ha sido llevada por uno u otro de los guías designados por la Gran Hermandad Blanca, que desde antiquísimos tiempos, bajo la dirección de Sanakumara, cumple la misión cósmica encomendada por el Creador de estimular al Hijo de la Tierra para que alcance su pleno desarrollo y de esa forma aporte su óvulo a la tarea en la que participa el alma de nuestro planeta para la concreción de la gran obra de la manifestación divina. La humanidad pasará gradualmente a otro y en bloque a otro estado de conciencia, ya que el desarrollo del ser humano no es más que el pasado de un estado de conciencia interior a uno superior. Al completarse un gran ciclo, ocurren básicamente dos acontecimientos. En la conciencia colectiva del Homo sapiens, la gran mayoría sigue mecánicamente las tendencias que se fueron cristalizando a través de milenios, pertenecientes al ciclo que termina. Y por otro lado, y simultáneamente, un grupo de almas, muchas encarnadas conscientemente, comienzan a funcionar como la sal de la tierra e inician en su propio microcosmos el desarrollo y la vivencia futuros. Ellos empiezan a ser la nueva era, comienzan a conformar la nueva alma de la humanidad. Poco a poco se van convirtiendo en un foco de la nueva luz, a medida que sus corazones se van iluminando y sus cuerpos de luz electrónica reciben e irradian la energía que es madre del universo, energía del cosmos, que es transformada y matizada con la entrada de cada uno de los siete rayos en la rueda del ciclo y su emanación dominante. Esta repercute primero en los mundos internos de los seres humanos, hasta terminar por abarcar todo lo viviente sobre el planeta. Sabemos que está entrando el séptimo rayo desde hace varios siglos, mientras el sexto se va retirando gradualmente de la manifestación, dejando tras suyo la obra realizada y pasando a ocupar su rol de apoyo al proceso del rayo entrante, el séptimo, el de la llama violeta, llama que ya comienza a arder en numerosos corazones sobre la tierra, expresando el yo soy el que soy, en la conciencia humana que la lleva a emplear voluntariamente el conocimiento al servicio del prójimo, buscar conscientemente y aplicar el conocimiento a la vida con autosacrificio, utilizar inteligentemente el conocimiento en pro de la evolución. En estos últimos años, y gracias al esfuerzo y colaboración de muchos hermanos, se ha ido difundiendo en el mundo de habla española enseñanza del querido representante sobre la tierra del séptimo rayo, el maestro Saint Germain. Este nombre pertenece a su última encarnación sobre el planeta y en momentos en que nuestra civilización conformaba las coordenadas básicas que generan la cotidianidad de nuestras vidas. En cada caso, la encarnación en cuerpo físico de un maestro ascendido significa para el sector humano en que ocurre la aparición de las primicias de los nuevos tiempos.
Y en el plano espiritual, la siembra de la simiente que fructificará a su debido tiempo y según el ciclo de las estrellas, terminada su labor, el cuerpo físico morirá y la enseñanza y el ejemplo del maestro permanecerá viviente en la conciencia colectiva. Pero he aquí que el cuerpo carnal del querido maestro Saint Germain no ha muerto. ¿Es eso posible? La pregunta es lógica y humana, y toda pregunta bien encarada no tiene por qué demostrar siempre falta de fe o negación. Bien puede ser el germen de un impulso de búsqueda consciente para descubrir la verdad. La verdad no depende de que se crea o no en ella. Existe y genera la existencia. Esa verdad relacionada con el sentido cósmico de la existencia humana como especie viviente de la gran naturaleza no solo exige una dedicación total, para aprenderla, siempre y cuando se den las condiciones kármicas que nos permitan instruirnos, sino que por sus propias características de inabarcable en su totalidad para el ser humano como organismo generado por esa misma verdad, solo estamos vivos en esperanza, pero en compensación la misma dimensión sobrehumana de las leyes que generan la manifestación universal viviente según todas las tradiciones iniciáticas funcionan en su totalidad en el ser humano. Al conocer las leyes en nosotros mismos, podríamos ir consumando los ciclos de la manifestación y culminar la gran obra. Para ello es necesario habitar un cuerpo de carne, la mina de los alpinistas donde están enterrados los metales, que hay que extraer y transmutar por medio del fuego. Es por ello que quienes alguna vez fueron, como todos nosotros seres humanos, destinados a volver al polvo, y que a través de numerosas reencarnaciones de trabajos y esfuerzos se fueron transformando y alcanzando niveles superhumanos. Pasaron a pertenecer a planos superiores de la existencia cósmica, cuyas dimensiones de tiempo contienen a aquellas en las que transcurre la vida orgánica sobre la superficie de nuestro planeta. Algunos de esos seres, según designios del Creador, vuelven, encarnan conscientemente en circunstancias, tiempo y espacio humanos para cumplir alguna misión relacionada con la humanidad, no siempre para su bien aparente, pero su devenir sobre la Tierra provoca un fuerte impacto entre aquellos que los conocen y funcionan en realidad como el germen de algún acontecimiento que más tarde significará un ascenso de la conciencia colectiva. Ellos son la sal de la Tierra, producen una fijación temporaria, una coagulación mineral. Su obra puede preparar o completar, pueden ser sembradores o cosechadores, pero siempre trabajan a la luz del día. Significa que viven como todos en una época y país determinados, exponen sus objetivos personales y sufren los avatares de la existencia común a todos los hombres. Están en el mundo, pero no son del mundo. Este último concepto es ambiguo, lo que corresponde a la lógica de este tipo de discurso, porque más exacto sería decir, están en este mundo, pero viven en los tres mundos, el del cuerpo, el del alma y el del espíritu. Y como cada uno de estos tres tipos de conciencia es abarcante, desde el cielo a la tierra, en la dimensión del tiempo del cosmos, están en este mundo físico dotados de una serie de poderes que han de surgir en la conciencia de la vigilia de las personas normales, la idea o sensación de que son dioses encarnados. La forma en que usan esos poderes entre nosotros depende del tipo de misión encomendada y, por supuesto, así como influencian notablemente a su alrededor, también despiertan un rechazo proporcional a la adhesión que despiertan, pero nadie queda indiferente y siempre, a veces con aparentes fracasos, cumplen su obra, porque ellos no son el fruto, sino el germen. El fruto brotará del árbol de la humanidad, la viña del Señor, y es así porque siguen el tiempo de las estrellas. Aparentemente se adelantan a los tiempos, pero en realidad los están cumpliendo porque ha llegado la hora en el reloj del planeta y la humanidad, ese ser colectivo, debe despertar a un nivel más alto de conciencia, de vigilia. Entonces, alguno de ellos aparece en presencia humana como un organismo biológico, capaz de transmitir el espíritu y despertarlo por contacto en los más altos grados de lo que se llama genéricamente la iniciación, que en su verdadero sentido se refiere parabólicamente a iniciación en los misterios del alma a través de la transmutación alquímica de las fuerzas de la naturaleza que nos conforman orgánicamente en espíritu, alma y cuerpo. El iniciado ha separado la dinámica mental de los condicionamientos corporales y adquiere la facultad de comunicarse directamente con otras mentes, salvando la barrera espacial que separa a los individuos. Logra de esta manera no solo leer el pensamiento, sino también suscitar en otros seres determinados pensamientos, imágenes o esquemas de actuación.
órdenes mentales. Así nos aclara el alquimista Agripa en sus escritos. Él llegará a conseguir gran poder para penetrar el espíritu de otros hombres y transferirles alguna de sus concepciones, de sus voliciones y deseos, incluso a grandes distancias. Puede asociarse ese poder supranormal con el concepto de la obra denominado proyección. Se trata allí de la proyección metálica, donde el poder de la piedra filosofal se proyecta sobre los metales vulgares, transformándolos en oro, transmutándolos. Y esto no es una simple metáfora, pues hay testimonios históricos de su efectividad. Ocurre cuando el maestro de la obra ha completado la obra al rojo. Respecto a ello, dice el desconocido autor, los 7 capítulos herméticos es el que vive, porque en el acto de recibir el tinte del fuego se alejan de él la muerte, el mal y las tinieblas. Su luz es viva y brillante. Hasta lograr la maestría de la obra, el adepto necesita poseer un cuerpo físico, un átomo, donde continuará el proceso de cocción y renovará la materia por el fuego hasta que culmine su trabajo. Y tal como el mago del arcano uno del tarot porta en sus manos los cetros del reino espiritual y el reino temporal, ya ha conquistado la gloria del mundo y hecho de su propio súbdito, ha sido coronado rey eterno. Tal nos lo señala el Química Venus en su párrafo 278. Poquísimos seres lo logran. Si bien es casi todos están potencialmente dotados para conseguirlo, por el hecho de que el Homo sapiens ha sido creado a imagen y semejanza, porque se trata de una ciencia sagrada, por ello siempre se le designó como arte regia o arte real, un arte muy concreto de transformación por medio de operaciones y actos eficaces y necesarios por esencialmente inferiores, que constituyen la esencia del arte regio de los maestros herméticos. La tradición hermética, y Nicolás Flamel afirma, nuestra obra es la conversión y el cambio de un ser en otro, como de una cosa en otra cosa, de la debilidad en fuerza, de la corporeidad en espiritualidad. Tal fue la culminación del largo camino recorrido por aquel que fue conocido públicamente como Conde de Saint-Germain, enigmático personaje que aún suscita polémicas y dudas. Cuando se trata de interpretar el sentido de su accionar y las consecuencias de sus actos y enseñanzas, estando en vida, él se preocupó especialmente por no definir claramente ni sus orígenes ni sus intenciones. Esta actitud es característica de los grandes iniciados cuando actúan directamente en el mundo, pues para ser gráficos ellos se les concede mayor movilidad en la inevitable confrontación de sus nuevas propuestas, con la rigidez de los valores e intereses establecidos, especialmente en el maestro Saint Germain, que actúa en el corazón del poder temporal de la época, la corte que rodeaba al rey Luis XV. Los testimonios escritos sobre sus andanzas varían mucho según quién lo contactó, pues transitó numerosos ambientes y tipos de personas. El abigarrado conjunto de personajes sociales que conforman la nobleza europea del siglo XVIII. La personalidad del conde y sus orígenes despertaban distintas versiones sobre si era un judío portugués o más bien español, hijo bastardo del almirante de Castilla y Ana María de Neuburgo, reina chilada de España. La fabulosa riqueza que el almirante llevó consigo al exilarse en Francia era una forma de explicarse la prodigiosa calidad de las piedras preciosas y pinturas que poseía el conde. El mariscal Bailey Hills vio aumentar su estima por el conde al participar activamente en sus investigaciones y decidió presentarlo en la corte, donde su presencia en París ya era objeto del vivo interés por conocerlo, especialmente la marquesa de Pompadour, siempre interesada en las personas raras. Inmediatamente quedó seducida por la prestancia del desconocido conde. Las habilidades de este eran impresionantes, su erudición era inmensa, lo que hacía fascinante su conversación. Hablaba tan perfectamente como su idioma nativo, el húngaro, el francés, el inglés, el italiano, el español, el portugués, el alemán, el ruso, el sueco, el danés y muchas lenguas eslavas y orientales. Era un músico excepcional y tocaba todos los instrumentos, pero era especialmente virtuoso con el violín. Sus composiciones de primer nivel, ambidiestro, podía perfectamente escribir un poema con la mano derecha y un comunicado diplomático con la izquierda.
Veía cartas selladas sin necesidad de tocarlas, mientras a su frente los aportadores aún no se las habían entregado. El conde no alardeaba de sus poderes espirituales, pero daba suficientes señales de ser un iniciado de altísimo nivel. Numerosas anécdotas registradas prueban que poseía amplios conocimientos médicos y químicos. Solía entrar en éxtasis profundos que duraban más de 2 días, y cuando regresaba sabía lo que tenía que saber sin equivocarse nunca. Toda su conducta era la de un Rosacruz. Contaba con soltura en las reuniones del círculo íntimo del rey, donde fue rápidamente introducido por la favorita. Haber vivido en otras vidas, entrevistas con los magos de Caldea. Uy, los magos de Caldea. Investigue. Magos de la cuarta dimensión. Ah, de sí mismo decía que poseía el secreto de los sabios egipcios. Ahora bien, los magos de Caldea, la reina de Saba, los sabios egipcios, son símbolos de los más altos grados de iniciación en la francmasonería, que declara haber tenido origen en los restos de los caballeros templarios, que se refugiaron en Escocia luego de que la orden fue disuelta y perseguida. En el siglo XVIII, las ramas de la francmasonería estaban diseminadas por todos los reinos de Europa, divididas en órdenes y capítulos, contando entre sus miembros con personas de la nobleza que trabajaban por la causa del progreso de la humanidad, por supuesto, en forma secreta, pues la iglesia era su mortal enemiga. La rama de los Rosacruces de Oro, a la que pertenecía el conde de Saint-Germain, era la más alta, por ser heredera de aquella fundada en el siglo XV por Christian Rosenkreuz, y que un siglo más tarde, a través de los discípulos del maestro, se hizo pública con un manifiesto, haciéndose conocer como Fama Fraternitatis, Meritatoria Orden de la Rosa Cruz. El sexto rayo entraba entonces en la fase final de su ciclo de 2000 años, signados por la religión establecida al comienzo de la era de Piscis, por el Chuan del sexto rayo, el Maestro Jesús, enseñanza que transformaba con el paso del tiempo en valores humanos. Había generado la civilización occidental centrada en el continente europeo. Desde allí, en ocasiones, a sangre y fuego. A pesar de la codicia humana, las enseñanzas del maestro se habían extendido por la humanidad, inculcando gradualmente en las masas la sagrada causa de la libertad y el valor fundamental del individuo humano. Aquel manifiesto, firmado por Christian Rosenkreuz, difundido rápidamente por toda Europa, estaba dirigido a los sabios y gobernantes del continente. Los desconocidos adeptos de la orden proponían a todos los hombres sinceros que unieran sus esfuerzos para encontrar una síntesis científica que permitiese crear el sistema perfecto de las artes cultas. Pedía la terminación de los conflictos y discordias entre los intelectuales de entonces y el abandono por parte de las autoridades de las teorías anticuadas a través de la reforma de la ciencia. Sugería que todo ello fuera dirigido por una hermandad de iluminados, hijos de la luz, quienes habían sido iniciados en los misterios de Oriente por un alto miembro de la jerarquía de adeptos y capacitado para llevar a la era a la perfección. Ahora bien, si escuchamos las enseñanzas de los maestros de la gran obra, nos enteraremos de que en el lenguaje simbólico que emplean los filósofos de la naturaleza para describir las fases de la obra, la rosa en el centro de la cruz significa el momento culminante en que la fijación del principio solar resurge luego del negro invierno, el oro vulgar, el ego, hundido en el negro invierno de los estados corporales orgánicos, se pudre como una simiente y luego renace al llegar la primavera, porque según nos aclara Jane Bond, el Rosacruz, entonces despunta un largo tallo, sobre el tallo floreció luego un capullo, que es un nuevo estado del cuerpo, que ahora posee una forma más sutil. El largo tallo hará brotar en su extremo la rosa mística, corporización sutil de la luz eterna, y el niño nacerá del espíritu, y la Virgen en la cruz de los elementos, irá creciendo y transmutando por su poder de piedra filosofal los electrones, esencia de las moléculas de las células orgánicas, hasta que ese cuerpo carnal en su totalidad se convierta en oro filosofal. En ese momento, el adepto ha vencido a la muerte. Ya no le es necesario para encarnar pasar por todo el proceso de nacer vientre materno, crecer orgánicamente y recuperar a través de la memoria colectiva de la raza, civilización y cultura sus conocimientos, desarrollados y acumulados en numerosas vidas anteriores. Ha alcanzado el tercer nacimiento, el que es un hijo de Dios. Dos adeptos,
de forma Fraternitatis, al encontrar casualmente la cripta donde estaba guardado el cuerpo incorrupto del maestro, iluminado por una lámpara de la llama inextinguible, abrieron el sarcófago que lo protegía y leyeron allí las instrucciones que habían dejado con sus enseñanzas escritas para el desarrollo de la orden y su divulgación entre los hombres sinceros. Esa divulgación comienza en 1614 y a fines del mismo siglo nace el que más tarde se presentaría en el mundo como conde de Saint Germain. El maestro de Saint Germain decía que él ya había encarnado en más de 40 cuerpos terrestres a causa de diferentes misiones y tareas en este mundo, y que esa era la última, que conocemos su enseñanza legítima para la era de Acuario. Podemos comprender lo que los contemporáneos del conde no podían imaginar, el hecho de que cuando un ser humano, desde el fondo de los tiempos, evoluciona su grado de conciencia cósmica y trabaja por el bien de la humanidad, se va integrando en a la jerarquía de la Hermandad Blanca, hasta transformarse en un adepto y culminar en la maestría. En ese instante, la magna presencia del yo soy atrae tu persona hacia ella y lo extrae del karma de la tierra. Se ha vencido la gravedad del planeta denso en cada encarnación, ha limpiado cada vez más a sus células de la energía negativa y las ha llenado de luz. Se transforma en un candidato a maestro ascendido. Tiene entonces dos opciones: elegir la gloria divina o continuar ayudando a sus hermanos humanos. En ese momento su inconsciente vacía su contenido y el ego, que ahora es un oro filosófico, recuerda sus vidas pasadas y recupera todo lo positivo adquirido. Los idiomas que habló y la memoria extraordinaria expresan la facultad natural para leer en los registros acásicos, pues ya ha levantado para él el velo de Maya. En su libro magistral, La Santísima Trinosofía, el Aeto San Germain lo define así: me fueron abiertas las puertas de la inmortalidad. La nube que cubre los ojos de los mortales se disipó, y los espíritus que presiden los elementos me reconocieron como señor suyo. Esta afirmación corresponde así a una época en que la verdadera enseñanza espiritual estaba restringida a pequeños círculos de iniciados y era celosamente guardada por ropaje de secretos simbólicos que la preservaron a través de los tiempos humanos. Ahora, en el comienzo de la era de Acuario, sabemos que el conde de Saint Germain y el maestro ascendido Saint Germain son la misma persona. El conde tuvo como misión espiritual aquella Europa medieval y entrenar los espíritus para estar en condiciones de afrontar y colaborar en los grandes cambios que esperaban a las masas de la humanidad. Al producirse la culminación de un gran ciclo de 14 años, de 14.000 años de la magna presencia y la actuación de la llama violeta, que va haciendo ascender a la humanidad, el gran peldaño de la iniciación cósmica. Ese largo camino hacia la tierra prometida fue acompañado por el gran ser del que hablamos desde los lejanos días de la Atlántida, cuando el hoy maestro ascendido Saint Germain y representante del Señor cósmico del séptimo rayo en nuestro planeta era un alto sacerdote del Templo de los Misterios en Poseidón, la capital del imperio de la Atlántida. Producía la catástrofe ya prevista hacía tiempo por los altos sacerdotes y conociendo con anticipación suficiente el tiempo en que ocurriría, organizaron la transmisión de la sagrada ciencia a las generaciones futuras y a la nueva humanidad que debían hacer posteriormente. Llevaron entonces consigo el conocimiento eterno, se trasladaron al continente africano y crearon Egipto, que fue por más de 8.000 años el depositario en sus templos de la ciencia de las eras. Allí el actual maestro del séptimo rayo contempló su evolución a través de numerosas reencarnaciones de trabajo y aprendizaje que culminaron al tomar el cuerpo de quien sería en la tradición del Antiguo Testamento el profeta Samuel, de la tribu de Leví, sacerdote e iniciado de la orden profética de Israel. Su vida es narrada bueno, en el libro 1. De esta forma entraba al servicio de Cristo, quien le asignó la misión de preservar el cuerpo carnal del niño Jesús, cuando este gran iniciado Esenio prestó su cuerpo tridimensional para que el Cristo caminara entre los hombres durante 3 años en Palestina, y entonces encarnó como José, el padre carnal de Jesús y esposo de María. A partir de allí, su misión sobre la tierra quedó indisolublemente ligada a la redención del género humano y a la concreción de los planes del Cristo.
sobre el planeta. Encarnó en el siglo III en Inglaterra y fue San Albano, un próspero comerciante romano de la ciudad de Verulam, en las Islas Británicas, que luego de convertirse al cristianismo alcanzó la santidad y murió martirizado a causa de su fe. Fue el primer santo británico. Se inscribió así en la historia europea a través de cuya civilización el cristianismo podía extenderse por toda la tierra. Siglo V. Se había apartado de su tradición iniciática al tomar predominancia el sector eclesiástico y encarna nuevamente como el mago Merlín, y en el transcurso de esa vida instaura la tradición alquímica de los caballeros de la tabla redonda o del rey Arturo, donde utilizando figuras y acontecimientos del antiguo pasado sajón, simboliza la realidad de la transmutación del plomo en oro para alcanzar el estado del yo soy el que soy. Esa fase de su trabajo para el Cristo y la ascensión de la humanidad toma fin con la encarnación como Roger Bacon, conocido como conocido como el Lector Mirabilis. La Inquisición, con su persecución física y espiritual, se había instalado en Europa. El monje no adhirió a ella, por el contrario, por el contrario, luchó con todas sus fuerzas para defender dentro de las órdenes religiosas la búsqueda del conocimiento, junto con Alberto Magno, obispo de Ratisbon, alquimista, científico, filósofo y teólogo, y su discípulo, Tomás de Aquino, filósofo, teólogo. Se estudiaba la alquimia y lo que en esa época se llamaba las ciencias experimentales. Roger Bacon se destacaba en química, matemáticas, astronomía, ingeniería, construcción y ciencias mecánicas, y sugirió la posibilidad en el futuro de barcos sin remos ni velas, coches sin caballos, máquinas de volar, y en medicina fue que reescribió el título de Doctor Mirabilis por su obra de Mirabilis, Potestarte Artis et Natura. Descubrió los lentes convexos para el telescopio y ayudó a crear la pólvora. Se decía que había descubierto el elixir de la larga vida y con ello se justificaba su saludable longevidad. Defendía la libertad de pensamiento y perseguido fue a vivir a París. Siguió escribiendo sus obras en latín, Opus Maius, Opus Minus y Opus Tertium. Estuvo encarcelado durante 14 años. Fue liberado, pero a los 2 años murió. En 1924, el actual maestro ascendido Saint Germain dedicó su posterior encarnación como Christian Rosenhuss al trabajo individual de la gran obra alquímica, con el fin de transmutar definitivamente su cuerpo físico en oro filosofal, lograr el nacimiento en el plano mental, el tercer nacimiento, y convertirse así en un hombre estelar, pues el plano cósmico mental es materia de las estrellas, hijos de Dios. Recordemos, yo y mi padre somos uno. El lenguaje alquímico se diría completar la obra del rojo. Para ello es necesario habitar en cuerpo terrestre nacido de mujer, para que el descenso del espíritu aéreo, el Espíritu Santo, se coagule y su fuego devorador queme definitivamente el karma de sus células orgánicas y se produzca la última calcinación y fijación. Entonces el rayo penetra y transmuta en un instante los metales imperfectos. La magna obra llega microscópicamente a su total perfección. Traduciendo la terminología alquímica, puede decirse que la hora blanca es la gestación del cuerpo astral, que continúa en la hora del rojo. La gestación del cuerpo mental. El adepto ha completado la gran obra. Es un ser completo microcósmicamente. Habita en las tres dimensiones del tiempo cósmico: altura, anchura y profundidad. Puede ahora encarnar la energía de las tres estrellas del rayo entrante y ser ascendido al rango de Chuan de rayo. Está en el mundo, pero no es del mundo. Conscientemente toma un cuerpo prestado para realizar su misión entre los hombres, en tiempo y lugar, donde obra para crear las condiciones que impulsen a la humanidad a concretar la gran obra del crecimiento de la conciencia planetaria, misión esotérica de la humanidad. Puede darse a conocer de alguna manera o no, ello depende de las necesidades temporales de su misión. Ha alcanzado el grado de desarrollo más alto posible para el ser humano. Es una rosa en el centro de la cruz del Cristo.
Las referencias históricas confiables señalan como fecha de nacimiento del ser humano y posterior, denominado Christian Rosenkreuz, el año 1378 y se supone su muerte hacia 1480, pleno Renacimiento, época donde se fundamenta el tipo de conciencia mental que generó el predominio de la ciencia, la planetización de la civilización cristiana y los valores de la familia, la propiedad y la cultura que comienzan a caducar en nuestros días. Apareció el dinero y los gérmenes de la industria, y lo que ahora llamamos naciones. La humanidad entró en un nuevo ciclo de su historia, y teniendo su centro en el continente europeo, la quinta raza expandió sus valores por todo el planeta. En el siglo XV, la conformación de los grandes imperios coloniales consumó el hecho. En 1561 nace en Inglaterra un niño que luego sería conocido como Francis Bacon, uno de los pilares del florecimiento renacentista. En el siglo del oro inglés, era hijo bastardo de Isabel I y su favorito más amado, Sir Robert Dudley, conde de Leicester. Fue dado como hijo adoptivo a los señores de Bacon y ya adolescente fue enviado a estudiar a París bajo la protección del embajador inglés. Estudió a fondo la ciencia experimental de entonces y concibió un nuevo concepto que fundamentó la investigación científica hasta nuestros días. La ciencia busca vencer y dominar la naturaleza, arrancándole sus secretos no por medio de la especulación intelectual, sino por medio de la experimentación. La prema- bueno, en este comienzo de una nueva era de luz, donde las almas individuales están siendo probadas al enfrentarse con la verdad en su totalidad. La magna presencia del Maestro Ascendido, Saint Germain, estimula la llama violeta en nuestros corazones y nos va concediendo la instrucción y guías necesarias a nuestra ascensión individual para que podamos cumplir cabalmente nuestro rol en el despertar de la nueva conciencia de la humanidad, pues Él es el mensajero de la libertad del planeta, investido con la llama ardiente del amor liberado, el conde de Saint Germain. El conde de Saint Germain ya es un maestro sentido, está por allá en el Keter, está en el Keter. Ya sabes, nada ocurre por casualidad, todo tiene una causa. Si la verdad ha llegado hasta ti, es porque tú la estás buscando. En este segundo vamos a hacer una síntesis de lo que hemos tratado en este volumen, en este momento. Una guía práctica para orientarte en el uso de los conocimientos metafísicos. Metafísica práctica. Aquí estoy hablando de metafísica, pero estos son conocimientos, son leyes universales. No porque estoy diciendo que es metafísica significa que, que entonces no son leyes, marica, son leyes universales. Lo que se va a hablar en este momento son leyes universales que se aplica en todo el universo. Pero se habla de metafísica porque es una física que está más allá. Ciencia del energismo, gnosis. Quizás hayas leído el primer volumen de esta serie, tal vez no. De uno u otro modo, estamos muy felices de haberte conectado por medio de esta páginas. Quien haya leído el primer volumen podrá repasar los conceptos más importantes de aquel libro y visualizarlo. Bueno, la metafísica tiene un gran tesoro para darte, el conocimiento de la verdad, el conocer a Dios, entrar en contacto con Él y reconocerte como uno de todos sus hijos para disfrutar de su magnanimidad y su bondad. Pide lo que sea y Él te lo dará. Busca lo que deseas y Él hará que lo encuentres. Es nuestro deseo que estas páginas sirvan para ampliar tus conocimientos metafísicos, para que puedas elevarte espiritualmente y puedas llenar tu vida de amor y paz. Entonces, como estamos hablando de logos,
hablamos de la alquimia, todo eso, pues todo esto tiene que ver con el logos, porque cada vez que usted piensa, cada vez que usted siente, usted está hablando con el logos, usted está hablando con Dios. Entonces, lo que tú piensas se manifiesta. Si alguien piensa que estamos frente a la más importante verdad metafísica, tiene razón. Lo que sabemos se asienta sobre esta ley o principio de mentalismo. Lo que tú piensas se manifiesta, todo es mente. Los pensamientos son cosas que se manifiestan en el exterior. Verás, no siempre has prestado atención a lo que dices y casi nunca te has dado cuenta de lo que luego te ocurre lo que dices. Lo mismo sucede con todo lo que digas que los demás te digan o con todo lo que piensas, huevón. A cada rato estamos pensando en, ay, mira, ese man no me saludó. Ay, mira que esto y que lo otro. Ay, no, qué taco. Ay, no, que... Y que a cada rato están surgiéndonos por cualquier... Y no estamos entendiendo el poder de nuestro pensamiento. Pensamos por pensar, sin tener realmente poder y conciencia sobre ese pensamiento. Porque como dijo Jesús, lo que sale de tu boca, de tu corazón procede. Por lo tanto, si aprendes a usar el inconmensurable poder de tu mente, podrás programar tu vida para que te ocurra lo que deseas. Claro que esto implica un gran entrenamiento, una gran fuerza, voluntad y una poderosa fuerza de fe que te movilice constantemente. Es más, yo les digo, uno no debería tener esa cantidad de pensamientos que tiene en el día a día, huevón. En el día a día usted ni siquiera, yo se los digo así, cuando uno sobrepasa la barrera de pensamientos, esa barrera, porque muchas veces son los pensamientos los que nos hacen distorsionar las cosas, cuando uno pasa esa barrera de pensamientos, usted ya sabe qué pensar, usted ya sabe qué pensamientos elegir para usted. De bueno, ya los pensamientos no vienen así, sino que en realidad vienen, usted ya sabe qué pensar, qué elegir, qué analizar, a qué darle poder, a qué no, a qué darle enfoque y a qué no. Pero a cada rato, por cualquier bobada, huevón, estamos interpretando. Por cualquier bobada estamos pensando. Hay que aprender a analizar nuestros pensamientos y hay que aprender a observarlos y a no darles demasiado poder. Bueno, una cosa es que venga un pensamiento, sí, pero no les dé el poder, no le dé el poder a ese pensamiento, porque es de ahí donde viene ya la, si usted le da poder a ese pensamiento, es de ahí donde viene la acción, de uno darle poder a los pensamientos. Entonces, hay que aprender a elegir correctamente nuestros pensamientos, lo que pensamos, y hay que aprender a controlar nuestra mente, huevón. No podemos andar por ahí interpretando y queriendo analizar todo, huevón, sobreanálisis. Calme, calme su mente, calme sus pensamientos. Y generalmente te expresas haciendo uso de sus facultades, pero el mayor poder de tu mente se encuentra en lo que denominamos el subconsciente. Allí están registrados un montón de conocimientos de los que cuanto mucho tienes una muy vaga idea, aunque ellos viven condicionándote. Si entiendes el principio del mentalismo y lo pones en práctica, podrás reprogramar en positivo toda la información asentada en tu subconsciente y hacer de él tu mejor amigo, en vez de tenerlo como tu peor enemigo, que es lo que ocurre actualmente. A menudo tú te encuentras criticándote sin piedad, salvajemente, y entre otras cosas, te dices que no sirves para nada, te insultas al pensar en algo que deseas automáticamente, te censuras con un no puedo, te dices que no pones en práctica contigo lo que aconsejas a los demás, etcétera. Y por más que te esfuerzas, las cosas te salen al revés de como lo planeaste. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque el fracaso, la desvalorización y la frustración están grabadas en tu subconsciente a fuego y a diario tú le das más y más poder. Porque cuando te dices que puedes hacer algo, interiormente te quedas rumiando y percibiendo exactamente lo contrario, que no puedes.
porque la ansiedad te lleva a salir corriendo en pos del resultado que buscas y te quedas sin aire a mitad de camino, sin poder, sin pensar ni sentir fluidamente todo lo que ocurre a cada paso. Tal vez te cueste recordarlo, pero cuando eras una persona muy pequeña, estabas rodeada de una serie de personas mayores que se encargaron de hacerte creer más en ellos que en ti. No podías hacer tal cosa porque te consideraban bruto, torpe, medio tonto o algo así. Y no podían hacer tal cosa porque podrías golpearte o lastimarte, porque podía pasarte algo malo. Y no podías hacer un tercer grupo de cosas porque no eran apropiadas para tu edad, para tu sexo o para tu condición social. En una palabra, en vez de estimularte a experimentar por tus propios medios y acompañarte en el análisis de la experiencia, ellos se encargaron de que tú desconfiaras directamente de tu propia fuerza, pero no es su culpa, porque también es la forma en la que ellos o en la forma en la que nos han educado. Por eso no es necesario echarle la culpa a nadie. No, no hay por qué. Ya compartir de la experiencia. Pero no creas que yo lo han orado así. Hace mucho tiempo que la sociedad está funcionando de ese modo. La sociedad. Y si miras a tu alrededor, verás a diario docenas de ejemplos que corroboran lo que aquí te digo. Lentamente han ido condicionándote para que actúes como los demás quieren que lo hagas, olvidándote por completo de lo que tú deseas para tu vida. ¿Te parece exagerado mi pensamiento? Bueno, míralo como un vaso de agua. Ya has de cuenta que cada desvalorización es una gota que cae en él. En algún momento rebasará. Toda esa información está almacenada en tu subconsciente, con un gran poder. Por supuesto, tienes el registro de todo lo negativo que las personas más importantes de tu vida han dicho sobre ti. Claro, esas personas han dicho que no sirves, que vives equivocadamente, que estás completamente loco, que tu vida y todo lo que haces no tiene sentido, y todas las demás desaprobaciones y descalificaciones que puedas sumar al inventario. Cada uno de esos registros contiene la voz y el descontento de las personas que al mismo tiempo te han dicho que ellas solo quieren y desean lo mejor para ti. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted empieza no tanto a dejarse llevar por la percepción de los demás, sino a focalizar la percepción de usted mismo, a cambiar su subconsciente, ahí su vibración aumenta. Y pues las personas ya no van a, la percepción de las personas no van a tener poder sobre ti, porque tú vas a estar en una vibración más alta. Así que independientemente de lo que las personas puedan opinar sobre ti, tú ya vas a apropiarte de tus percepciones, o tú ya vas a apropiarte de lo que tú realmente vales, y no el cómo los demás te hagan valer. Y como yo eso fuera poco, cuando era muy, bueno, total, que inconscientemente nuestras familias nos han programado mal, nos han llenado de temores, angustias y conceptos desvalorizantes de nuestro gran potencial, en vez de alentarnos y estimularnos como lo hacían en nuestra época, de bebés para que habláramos, camináramos, aprendiéramos a comer solos, etc. La metafísica, a partir del principio de mentalismo, te da la posibilidad de que transformes en positivo todo lo que está sentado en tu subconsciente, revalorizando tu inmenso potencial, ayudándote a superar todos y cada uno de tus temores más ancestrales, elevando así tu autoestima. Tú eres capaz de lograr todo lo que te propongas. No hay nada que sea imposible para ti. La capacidad es un estado de tu mente. Ten presente dos cosas. Una, que todo lo que enseña la metafísica debe ser aprendido prácticamente. Pues, por eso están ahí las prácticas. Ahí ya está la página, con meditaciones, con de todo un poco para que no me creas, pruébalo. Dos, que las verdades metafísicas deben traer paz, armonía y gozo a tu vida. Si por el contrario te provocan incredulidad y ganas de discutir o de mofarte de ellas,
es mejor que no sigas adelante. Evidentemente, aún no estás preparado para recibir estos conocimientos. Puede resultarte difícil creer que todo lo que piensas se manifiesta, pero si das valor a tu propia palabra, verás que es cierto. Fíjate, fíjate bien cuando dices te quiero de una manera sentida, emocionada. Eso es lo que manifiesta. También es la emoción que impartes desde adentro, la emoción que tú le das a tu palabra. No es tanto hablar por hablar, porque si bien la palabra en sí misma no cambia la vibración, es la intención y la emoción que tú le das a la palabra. Y cuando dices que está mal, que eres infeliz, que no tienes nada armónico o al pensamiento, sí, porque también es desde adentro tú puedes darle poder e intención al pensamiento. Tú puedes sin necesidad de hablarlo, pero desde adentro tú sabes cómo intensificar un pensamiento. No, desde adentro tú sientes la emoción y sientes el pensamiento. Entonces, desde adentro, bro, si tienes desde adentro tú le das más fuerza al pensamiento por medio de la emoción, no a la palabra, y así. Y cuando dices que estás mal, que eres infeliz, que no tienes nada armónico en tu vida, también lo manifiestas. Si vives preocupado, tu cuerpo y tu mirada lo manifiestan. Si vives feliz y en armonía, ellos se expresan hasta en el brillo de tu cabello. Por eso decimos que si lo que piensas es bello, bondadoso y positivo, toda tu vida se ilumina. Mientras que si piensas que en lo negativo todo te sale mal, toda tu vida se apaga y la oscuridad te rodea. ¿Sabes por qué? Porque todo lo bello que puede ocurrirte te conecta con la corriente de la vida y te eleva espiritualmente, te conecta con Dios. No pienses ahora en una religión con sus dogmas y sus creencias. Podríamos escribir una metafísica cristiana, otra budista, otra estoica, y hacer lo mismo con cada una de las religiones que conozcas, sin contradecir ninguno de sus preceptos fundamentales, porque la metafísica es una y está más allá de las enseñanzas religiosas. Estamos hablando de Dios como fuente de vida, como creador, como ente dador de vida, y no hay religión que vaya en contra de eso. Entonces, todo lo que te aporta paz interior y armonía hacia Dios te lleva, poniéndote en contacto con tu yo superior, que es perfecto y misericordioso. Por lo tanto, no debes aceptar nada que vaya en contra de ese crecimiento espiritual. Y presta atención, la ley de correspondencia dice que como es arriba es abajo, o sea que si creces espiritualmente, también lo harás materialmente. No lo olvides. Hoy en día mucha gente que lo entiende así y encuentra la posición de otros que se burlan de sus creencias y les preguntan irónicamente si van a darle de comer espiritualidad a sus hijos. Quien se acerca a Dios y a su magnanimidad infinita sabe que todo lo posee ha sido regalado por Dios, de modo que puedes quitarle poder a tus miedos y a las críticas de los escépticos. Deja tu vida en manos de tu yo superior y Él te guiará hacia la armonía, la prosperidad y la felicidad. Si quieres, si tiene, bueno, ¿qué pasa? Que cuando se empieza a conectarse con tu yo superior, pues, por eso digo que el mejor maestro es usted mismo, marica. O sea, una cosa es compañía, la compañía de personas que van a estar ahí apoyándote en tu trayecto, pero esto es un camino interior, es un camino interno, marica. Y no hay mejor maestro que usted. En su interior está todo, marica. No hay mejor maestro que usted mismo. Pues si usted aprende a comunicarse con su yo superior, con, y así, él le va a ir mandando, él se va a ir comunicando con usted, él va a ir internamente enviándole las enseñanzas que tú necesitas para poder lograr ese yo superior. Entonces, todo lo que te yo superior, que es perfecto, bueno, no lo olvides. eh, y él te guiará hacia la armonía, la prosperidad y la felicidad. Tu yo superior, confíe más en su yo superior, porque su yo superior es usted, es usted, pero ya ha alcanzado todo lo que quiere. Es su yo superior. Confía en su yo superior. Aprenda a comunicarse con su yo superior, porque es usted, solo que superior, la versión más elevada de usted.
O sea que si creces espiritualmente, bueno, si tienes presente el principio del mentalismo, puedes dictaminar qué quieres y qué no quieres para tu vida. Eso sí, no te confundas, no puedes controlar a los demás, no puedes decir un mal a nadie y debes desear que todos nosotros, tus hermanos, recibamos los mismos beneficios que pides para ti. Por ello, si te fijas detenidamente en lo que dice el Padre nuestro, verás que siempre hablamos en primera persona del plural. Cuando tú lo dices, hablas en nombre de todos tus hermanos. Del mismo modo, trabajan todas las oraciones metafísicas y directa o indirectamente tu prójimo están presentes en tus decretos, en tus afirmaciones. Entonces no puedes poner freno a lo negativo diciendo no lo acepto, no lo quiero. Y al mismo tiempo puedes acercarte a lo que deseas manifestándolo. Esto es lo que quiero ser feliz, quiero amor y paz. Puedes censar absolutamente todo en una extensa lista que incluye objetos, formas de ser y actuar, el amor de ciertas personas, una casa de tales y tales características, que no te roben, que no te pase nada malo, que siempre conserves un buen empleo. Haz el listado completo en dos columnas, en una lo que deseas, en otra lo que no aceptas. Verás como en muy poco tiempo lo uno colma tu vida y lo otro desaparece. El poder de la mente es infinito y hermoso. Fíjate en esto. ¿Cómo haces para hablar con Dios? Pensando en Él. No puedes verlo, no puedes discar su número en el teléfono y hablar con Él. Tampoco está en la televisión, pero está mucho más cerca de lo que has creído hasta ahora. Dios está en ti. Piensas en Él y ya está. Has establecido contacto, pero cuando piensas en Él, debes pensar que se trata de un ser bondadoso que te ha dado todo y que vive esperando que le hables con palabras dulces. No cometas el error de pensar que a diario le está poniendo una y otra prueba en tu camino para tomarte un examen y ver si eres una persona buena. Quítale poder a todas las cosas dañinas que sobre la figura de Dios has aprendido y grabado en tu subconsciente. Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios de amor. Dios, eres tú mismo quien se agrede y se complica la vida a diario. Tú solo te trabas y te alejas del objetivo que te has fijado. De manera que si al hablar con es un Sí, que se te pregunta por qué ha enviado tal o cual complicación, automáticamente te está cerrando toda posibilidad de hablar con él y por lo tanto de recibir su gracia perfecta. Recuerda, lo que uno piensa se manifiesta. No hay pensamiento más elevado y puro que la oración, que las palabras que brotan de tu mente. Cuando hablas con Dios, por lo tanto, no puedes orar pensando negativamente o en el medio de una crisis de angustia, de ansiedad o de melancolía. Dios siempre responde que sí. Él siempre te da la razón. Si tú dices que eres pobre, que eres infeliz, Él responde que sí. Él siempre te medita sobre ello y ponlo en práctica. No te olvides, Dios quiere lo mejor para ti. Salud, amor, felicidad, prosperidad, material. Solo hace falta que tú lo elijas y lo pidas desde el fondo de tu corazón para que su voluntad se cristalice. Tú eres el Cristo. Si te nombra Jesús, tú pensarás en aquel que nació en un pesebre de María, engendrado por la gracia divina. Dirás que eres Jesucristo. Y si yo digo que tú eres el Cristo, pensarás que yo estoy diciendo barbaridades. No es así. Verás cuando lees en la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no se refiere a que Dios tenga la misma forma de carne y hueso que nosotros. Lo que debes entender es que Él nos ha creado con sus mismos atributos. Lo que yo meditaba también ahorita de los rayos, con sus mismas virtudes. También puedes leer en la Biblia que es Jesús quien dice que nosotros somos dioses y que podemos hacer las mismas cosas que Él hizo, o aún superiores. O sea que tú también puedes ordenarle a la montaña que se meta en el mar. Lo que debes entender es lo siguiente, tú eres tan hijo de Dios como Jesús y tienes los mismos atributos que Él. La diferencia es que tú lo tienes en potencia y Él los dinamizó y los mostró en sus actos, con absoluta y buena voluntad y amor para sus hermanos, por sus hermanos. Como vimos en el capítulo anterior, tu consciente está lleno de reflejos negativos que te hacen actuar de un modo extraño, inconscientemente condicionado por tu personalidad terrenal. Arrastras ciertos egoísmos, buscas sacar ventaja en muchas relaciones, intentas dominar a los demás,
agredes a tu cuerpo por muchas vías, confundes el amor con toda una gama de emociones tan placenteras como pasajeras, etcétera. En una palabra, piensas que la vida es aquí y ahora, y nada más, e ignoras esa vocecita interior que vive opinando otra cosa muy distinta. Ahora bien, esa vocecita que parece saberlo todo, en verdad lo sabe. Esa vocecita algunos lo llaman espíritu, otros alma. Todos hablan de lo mismo que nosotros. En metafísica lo denominamos el yo superior. Pues bien, ese yo superior, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo consigue, no es otro que el Cristo que tienes dentro. Infinita expresión de la Trinidad divina, conciencia y inteligencia y amor, los tres grandes atributos de Dios. La conciencia expresa la voluntad de Dios. La inteligencia de la virtud del conocimiento. El amor es el medio que hace posible la cohesión de todo lo creado. Sin amor, huevo, no se produciría la verdadera inteligencia y la conciencia. Sin, sin la fuerza del amor, huevo, no se produciría la verdadera inteligencia. Por eso son las tres fuerzas fundamentales. El amor, la inteligencia y la sabiduría. Todo lo que existe debe manifestar su voluntad, de existir a través del amor, y en todo momento y circunstancia de expresar su conocimiento de la verdad, para mantener con sabiduría la cohesión necesaria. Es allí la relación perfecta entre estos tres atributos. Bueno, sí, entonces ya les digo, ese yo superior habita siempre en uno de esos rayos. Cuando ustedes conozcan a sí mismos, miren cuál es su rayo y aprendan a comunicarse con su yo superior. Y aquí también vamos a ver prácticas y cosas para aprender a hacerlo. Hasta ahora tu Cristo estaba encapsulado, encarcelado en tu interior, pero tienes la posibilidad de liberarlo y pedirle su asistencia para elevarte sobre tus problemas terrenales y superarlos con ternura y sabiduría. Tú puedes decir, yo tengo mil defectos, pero también puedes decir, yo tengo algo perfecto, yo soy perfecto. Eso perfecto que tienes es el Cristo, con poderes suficientes para transformar todos tus defectos en hermosas virtudes. Si puedes sentirlo, Él se encargará de disolver todos los reflejos negativos que están cristalizados en tu subconsciente. Si puedes sostener el contacto con Él, verás que Dios a través de ti cumple con su propio modelo de perfección, belleza y armonía. Claro que si quieres liberar al Cristo que hay en ti, nunca más debes decir automáticamente, yo no puedo tal cosa. Escucha en silencio, medita luego y pídele al Cristo interno que ilumine la respuesta y la haga transparente para ti. Seguramente querrás saber cómo liberar al Cristo. Mira cada aspecto de Dios y raya luz. Recuerden que cada rayo tiene un color. Y así, la luz, la conciencia, la inteligencia. La luz de la conciencia es azul. La luz de la inteligencia es amarilla. La luz del amor es rosa. Entonces, cuando uno quiere aumentar su, pues están estos colores. Para uno ser más específico. Porque en la meditación y en la visualización, cuando uno medita, cuando uno está en visualización o así, es importante ser específicos. Y mientras más específico se sea, es mejor. Entonces, por eso es importante que usted conozca su rayo, para que usted pueda comunicarse mejor con su yo superior. Mientras más específico en su visualización, mejor. Con el color que es, cuando tú empiezas a pensar en lo espiritual y te dices, pues entonces debo liberar a mi Cristo interior, ya has dado el primer paso. Y esas tres lucecitas divinas comienzan a encenderse lentamente en tu corazón. Los sucesivos trabajos espirituales y meditaciones, la práctica focalizada y cotidiana sobre ciertos aspectos de tu vida, permiten que ellas sigan creciendo y poco a poco van iluminando tu existencia. Este crecimiento recién termina el día en que todas las células de tu cuerpo se hayan llenado de luz. ¿Has escuchado hablar del cordón de plata? Esta es la forma en que graficamos la línea de corriente energética suprema que nos baja desde Dios mismo y que nos pone en contacto con nuestro yo superior y que ingresando por nuestras cabezas va directo a nuestro corazón. Cuando llega allí, se transforma en una llama triple de colores, azul, amarillo y rosa, tal como corresponde a los atributos divinos que acabamos de mencionar. Depende de ti que esta llama pueda
que estas llamas puedan crecer y alimentarte. Pero de esto hablaremos en detalle más adelante. Hablemos de los 7 principios, para que posteriormente, en los próximos capítulos, se va a hablar en detalle de cada principio. Se va, se va a dar un capítulo para cada ley, para hablar de cada ley. Y en este momento los vamos a resumir. Principio de mentalismo. Hemos hablado en el primer capítulo que tú piensas se manifiesta. Todo es mente. Los pensamientos son cosas que se manifiestan en el exterior. Por lo tanto, nadie tiene la culpa de lo que sucede en tu vida. Tú produces todo lo que te sucede de acuerdo con el clima mental en el que vives. Por eso decimos que lo que tú esperas que suceda, sucederá, y aquello que niegues jamás ocurrirá. Principio de correspondencia. También lo hemos mencionado, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Esto implica que todo principio o ley se expresa por igual en todos los planos de la existencia, solo con fines pedagógicos. Podemos decir que existen 3 planos: el físico, el mental y el espiritual. En realidad siempre se trata de un solo plano, pero si lo dividimos virtualmente, para tu aprendizaje definimos en principio estos 3 grandes planos. Se trata de distintos niveles de vibración, siendo el más bajo el físico y el más alto el espiritual. Si tus pensamientos son positivos y bellos, emites altas vibraciones, de manera tal que todo tu cuerpo las recibe con placer y se regenera con ellas. Por el contrario, cuando te sientes deprimido y tienes pensamientos sombríos, de bajas vibraciones, estos repercuten negativamente en tu plano físico, que de por sí tienen una baja vibración. Es por eso que cuando te sientes apesadumbrado, te cuesta moverte y te sientes cansado, sin ganas de hacer nada, sin ganas de hacer nada, sin ganas de hacer nada. Principio de vibración. Por esta ley decimos, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Todo lo que vive está constantemente en movimiento y por lo tanto emite diferentes vibraciones. A cada vibración particular corresponde una manifestación particular de la vida. Por eso decimos que todo lo que existe en el universo entero tiene vida y de Dios procede. No solo los seres humanos estamos vivos, hasta la más lejana de las estrellas en el cielo y el más pequeño de los insectos que puedas conocer, todo vibra por gracia divina. Ten en cuenta que los 7 principios que hemos estudiado, que estamos estudiando, se relacionan entre sí hasta conformar una red perfecta, donde se confunde uno con el otro. Por lo tanto, las vibraciones también ocurren en los distintos planos o estados energéticos que acabamos de visualizar. En el principio anterior, si puedes comprender esto en profundidad, podrás aprender a controlar tus propias vibraciones mentales, así como las de las personas que te rodean, pero para nada malo, todo lo contrario, es para algo bueno. ¿Cómo así? Es para, imagínense, cuando uno ha llegado a cierto nivel, se puede aumentar las vibraciones de los demás. Si una persona está en estado de bajo vibración, usted puede proyectarle altas vibraciones. Usted puede proyectarle, aquí lo está diciendo, puedes controlar tus vibraciones mentales así como las de las demás personas que te rodean. Para nada mal, todo lo contrario, para que despierte el espíritu. El pensamiento positivo tiene una vibración alta, liberando colores claros y brillantes y sonidos poderosos. La inmensa fuerza de la oración está dada por su origen. Un pensamiento positivo generado en un sentimiento puro que libera vibraciones muy altas. Por el contrario, el pensamiento negativo tiene bajas frecuencias de vibración y emite colores oscuros y opacos y sonidos débiles. Dicho de otro modo, según tu estado de ánimo, emites ondas que, con su estado de vibración particular, transmites, transmiten sonidos y colores que te llevan a conectarte con las mentes y los cuerpos que están en tu misma frecuencia de vibración. Recuerda que todo lo que piensas se manifiesta, o sea que todos tus estados mentales se encuentran en el exterior de tu persona, se desprenden de ti y van comunicándose con otras vibraciones, para bien o para mal, aumentando los estados emocionales y mentales que están en su misma vibración. Principio de polaridad. Este ley o principio explica que todo es dual.
Todo tiene dos polos. Lo semejante y lo antagónico son lo mismo. Los extremos se tocan. Las paradojas pueden reconciliarse. Míralo de este modo. Todo lo que se manifiesta tiene dos polos. Los que representan dos puntos opuestos con infinitos puntos intermedios entre ambos. Puedes pensarlo en términos físicos, concretos para clarificar el concepto. Si tomas un poco de agua que acaba de hervir y la colocas en un vaso, por su temperatura dirás que está caliente. Si sacas un pedazo de hielo del congelador por su temperatura dirás que está muy frío. En principio podrías decir luego que son dos extremos de una escala térmica y podrías suponer que no existe relación alguna entre ellos o que es imposible relacionar el agua caliente con el hielo. Pero tú sabes que no es así. Si colocas el hielo dentro del vaso, lentamente comenzará a derretirse, absorberá el calor, mientras que el agua hervida irá enfriándose, se dará calor al medio. He aquí la conclusión práctica concordante con el principio de polaridad. Dos extremos se tocan, lo semejante y lo antagónico son lo mismo. Filosóficamente, los chinos lo han graficado muy bien con la idea del yin y el yang. ¿Has visto el símbolo que poseen para explicarlo? La parte yin contiene una semilla de yang y viceversa. Viceversa, la acumulación de yin de yang terminará originando yin y viceversa. Estamos hablando de lo mismo. Si bien estamos adelantándonos un poquito hasta el siguiente principio, esta dualidad constante que se manifiesta en todos los planos es lo que permite en el plano mental transmutar estado determinado en su opuesto. Si estoy inmerso en la tristeza, puedo polarizarme, transmutando ese estado en alegría. El miedo se transmuta en valor, la pereza en actividad, el odio en amor, etcétera. No hay estado mental que no se pueda polarizar. Todo es cuestión de tomar conciencia del estado en el que te encuentras, visualizar el polo opuesto y decretar la transmutación. Del mismo modo, se puede influir mentalmente sobre otras personas, situaciones o ambientes, lo que prueba una vez más que todos los estados mentales son una simple cuestión de grados, pudiendo ser modificados a voluntad por un simple cambio de polaridad. Quien conoce y practica esta ley es dueño de sus estados mentales en vez de ser su esclavo. Ahora bien, no puedes usar este principio para otra cosa que el bien y la amorosa asistencia a los demás, ya que lo que hagas a otros luego se vuelve hacia ti amplificado, más tarde o más temprano. Ahora veremos que todo fluye y refluye, todo avanza y retrocede, todo asciende y desciende, todo oscila como un péndulo. La ley del ritmo es la ley de la compensación. Algo dijimos sobre este principio al analizar el anterior. El exceso de yang genera yin. La frase hace mención a la ley del péndulo, es decir, que nada puede avanzar infinitamente en un solo sentido, todo regresa. Por ejemplo, si caminas hacia el norte, en realidad estarás haciéndolo hasta llegar al mismísimo polo norte, pero una vez allí, si continúas caminando hacia adelante, habrás comenzado a caminar hacia el sur. Puedes verlo, todo lo que va, luego viene. Es un ciclo constante e inmutable. Míralo físicamente y aprecia la relación existente con el principio de polaridad. La noche sigue al día y el ocaso al amanecer. Y si lo analizas a fondo, verás que con el día nace la noche y que en el amanecer nace el ocaso. Todo movimiento está gobernado por el principio del ritmo. ¿Cómo se expresa esta ley en el plano mental? En metafísica sabemos que existen dos planos generales de conciencia, el superior y el inferior. Mientras trabajas mental y emocionalmente en el plano superior, neutralizas las consecuencias del principio del ritmo, ya que éste se expresa con todas sus fuerzas en el plano inferior. Mientras sus vibraciones sean elevadas, no sufrirás los bajones producidos por el ritmo natural, lo que no quiere decir que en dicho plano no se manifiesta la ley del ritmo. Recuerda que como es arriba es abajo. Fíjate bien, hemos hablado de neutralizar el efecto. No hemos dicho que este no existe en un plano superior. De todas maneras, ten en cuenta que muchos principiantes suelen experimentar un bajón considerable luego de una meditación profunda o de un trabajo metafísico extenso. Luego de trabajar un tiempo en contacto con el yo superior, sienten que sus fuerzas se debilitan y les cuesta un poco restablecer el contacto. Esto se debe en gran medida a las dificultades que acarrea el aprender
a manejar armónicamente la energía. De uno u otro modo siempre tienes a la mano la ley de la polaridad, de modo que rápidamente puedes revertir el bajón y volver a subir de plano. El secreto de este principio está en procesar buenas y malas alegrías y penas con el mismo estado mental, con elevación y fe, sin dudas, y sin perturbaciones mentales. Principio de causa y efecto. Por esta ley decimos todo es mente. La energía que sale del mente emite vibraciones que regresan trayéndonos mayor cantidad de ondas de idéntica calidad. Todo efecto tiene su causa, toda causa tiene su efecto. Debes comprender algo muy importante. La casualidad no existe. Allí donde tú dices, pero qué casualidad. Debes aprender a decir, pero qué causalidad. Si lo piensas en términos universales, la verdad es que el universo no existe por casualidad. Tampoco habitamos la Tierra por casualidad. Todo el universo, todo lo que existe es efecto de una causa anterior. Dios, o como tú prefieras denominarlo de acuerdo a tu religión o a tus convicciones filosóficas, es el principio. Podríamos decir que es la primera causa única, origen de todo lo existente. De ahí en más, todo se encadena sin fin. Todo causa origina un efecto, que a su vez se transforma en causa para generar otro efecto, que luego será causa nuevamente, y así para siempre. Si quieres aplicarlo a tu persona, ten presente que cuando te ocurren estas cosas maravillosas y sorpresivas, es porque has sembrado por allí una buena causa y ahora estás recibiendo sus efectos. Cuando por el contrario te encuentres con una gran contrariedad, pues no es otra cosa que el efecto de una mala causa generada por ti, consciente o inconscientemente. Para este último caso, siempre tienes a la mano la oración y el principio de polaridad. Por medio de la meditación puedes encontrar el error cometido. Luego, a través de la oración, propiciar el cambio, la transmutación de ese estado. Si oras de ese modo, verás como la mala causa y el efecto por ella generado, aparecen milagrosamente. Principio de generación. Ese último principio sostiene que todo tiene sus principios masculino y femenino. Ahora bien, no caigas en el error de pensar que estamos haciendo referencia al sexo o a la sexualidad. El sexo masculino y femenino es una pequeña diferencia que solo se manifiesta en el plano físico de ciertos seres. Lo que decimos aquí es que todo lo creado contiene la esencia de lo masculino y lo femenino, lo que se relaciona con el principio de polaridad. Lo masculino contiene lo femenino y viceversa. Para que algo pueda contener su opuesto, desde su misma generación debe contenerlo. Si quieres verlo desde un punto de vista energético, se entiende que el polo positivo masculino es el dador de energía. Su función es atraer, estimular, dirigir. Por su parte, el polo negativo femenino toma energía y su función es eliminar, reproducir, dar forma. Si tú puedes expresar un armonioso equilibrio entre estos dos polos, verás que puedes manejar la fuerza divina en sus dos sentidos, tanto en forma centrífuga como centrípeta. No solo tomas, también das. Y mientras emites, estás recibiendo. Bueno, ya haremos de los rayos. Un resumen ahí de los rayos. Habíamos dicho ya que nuestra mente emana ondas bajo la forma de sonidos y colores. También hemos mencionado que los atributos divinos contenidos en la llama triple que arde en tu corazón tienen colores singulares para cada caso. Ahora veremos que esos colores conforman los siete rayos, de donde provienen todas las formas de vida. Tu yo superior vive en uno de esos rayos y por medio del análisis de tus hábitos o a través de la meditación puedes conocer a cuál de ellos correspondes. Como luego estudiaremos en detalle la forma de trabajar con cada uno de estos rayos. Sintetizaremos aquí los conceptos generales que constituyen las bases de la metafísica. En principio, si meditas un tiempo en ello, te darás cuenta de que el número 7 es muy importante para nosotros. Es un número mágico. Hemos visto que 7 son los principios que rigen el universo.
Ahora sabes que siete son los rayos de luz que conectan con Dios. Y si los rayos son siete y cada uno de ellos representa un aspecto o atributo divino, es fácil deducir que podemos hablar de los siete aspectos de Dios. Todo esto ha sido visto en detalle en nuestro anterior volumen de esta colección. Los siete rayos son como siete esferas de luz que te envuelven por completo y alimentan cada átomo de tu estructura. Siempre los nombramos siguiendo su ubicación, desde tu cabeza hacia afuera. Rayo azul y cristal representa la voluntad de Dios. Con su asistencia desarrollas fuerza, voluntad, poder, equilibrio, bondad y felicidad. Rayo amarillo representa la inteligencia de Dios, la sabiduría y la iluminación. Por lo tanto, con su asistencia puedes alcanzar el desarrollo máximo de esos aspectos en ti mismo. Rayo rosa representa el amor divino, la adoración, la belleza y la opulencia. Trabajando con este rayo puedes llenar todas tus acciones con el amor de Dios, la más poderosa de todas las fuerzas que existen en el universo. Rayo blanco representa la pureza, la paz, la resurrección, la ascensión y el arte. Con su asistencia puedes purificar todos tus cuerpos, físico, mental, emocional y etérico, para elevarte espiritualmente. Rayo verde representa la verdad, la sanación, la consagración y la concentración. Con su asistencia puedes alcanzar la, la concentración necesaria en cualquier actividad y que siempre la verdad te acompañe. Rayo oro rubí representa la gracia, la providencia y el suministro material. Al trabajar con ese rayo te garantiza la armonía interior y el equilibrio, así como también una buena y constante provisión material. Rayo violeta representa el perdón, la misericordia, la transmutación y la paz. Este es el rayo que hace posible la transmutación del karma. Bueno, dejémoslo ahí, porque ya lo que viene es práctica, un poco de práctica, y ya entraré en más detalle con estos rayos y con estos principios herméticos. Entonces, nada más muchachos, hasta aquí nos vemos, nos pillamos en otro capítulo.